El ejercicio 14 de la práctica 5 nos dice: estudiar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los máximos y los mínimos relativos y hacer un gráfico aproximado de la función f. Bueno, tenemos 6 ejercicios para resolver y son bastante larguitos. Comenzamos con el primero. Bueno, como habíamos visto en la introducción del ejercicio 13, vimos cómo encontrar los puntos críticos, cómo determinar si eran máximos o mínimos y cómo sacar el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, utilizando eso, vamos a resolver estos ejercicios. Primero, vamos a buscar los puntos críticos calculando la derivada e igualándola a 0. Entonces, nuestra derivada nos queda 2x menos 2. Esto lo vamos a igualar a 0. Y vamos a despejar la x. Este 2 pasa positivo y este pasa dividiendo. Nuestro punto crítico es x igual 1. Para determinar si ese punto 1 es un máximo o un mínimo, debíamos calcular la derivada segunda. Entonces, derivamos, nos queda 2, y reemplazar este número. Como no tengo x donde reemplazar, ya sé que el resultado es 2. Como este resultado es un número positivo, yo ya sé que en el 1 tengo un mínimo. Entonces, en x igual 1 hay un mínimo. Vamos a determinar el intervalo de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, vamos a marcar una recta. Nuestro punto crítico es el 1. Sabemos que es un mínimo, por lo tanto acá decrece y acá tiene que crecer, pero vamos a resolverlo reemplazando un valor de cada intervalo en la derivada primera, que es esta. Entonces, vamos a calcular f de 0, que es un valor anterior, y f de prima de 2, f' de 0 y f' de 2. Bueno, si reemplazo el 0 acá, nos queda menos 2. Como es un número negativo, ya sé que decrece. Entonces acá baja. Y reemplazo el 2 acá, nos queda 2 por 2, 4, menos 2, 2. Como este es un número positivo, sé que acá crece. Vamos a hacer un gráfico de esta función, ¿sí? Esta es una función fácil porque es una función cuadrática. Vamos a dibujarla acá. Bueno, nosotros encontramos un mínimo en el 1. Tengo que buscar el par ordenado correspondiente a ese mínimo. Para encontrar el par ordenado correspondiente siempre lo vamos a reemplazar en la función original. Entonces, f de 1 es igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1. Esto nos da menos 1. Por lo tanto, el mínimo está en el 1 menos 1. Acá. Ahí tenemos el mínimo. Como es una parábola, es una función polinómica, sabemos que la ordenada al origen es el término independiente, que en este caso no está, por lo tanto es 0. Si este es el mínimo es porque acá está el eje de simetría, o sea que este punto se repite a la misma distancia del otro lado. Y ahí unimos esos puntos para tener nuestro gráfico hecho. Cumple con todo lo que habíamos encontrado. Tenemos el mínimo, decrece del menos infinito al 1 y vuelve a crecer, y crece del 1 al más infinito, no vuelve. Decrece y crece, que es lo que todavía no escribimos. Intervalo de crecimiento del 1 al más infinito, intervalo de decrecimiento del menos infinito hasta el 1. Ahí está. Bueno, vamos con nuestro ejercicio B. Nuestro ejercicio B dice: f de x es igual a menos x al cuadrado más 8x menos 15. Bueno, comenzamos calculando la derivada primera. Bajo el 2 nos queda menos 2x. Derivo el 8x, que nos queda 8. Y la derivada del menos 15, que es 0, no la ponemos. Esto lo voy a igualar a 0. Este 8 pasa restando. Y el menos 2 pasa dividiendo. Y nos queda x igual 4. Ese es nuestro punto crítico. Vamos a determinar si ese 4 es un máximo o es un mínimo. Entonces calculamos la derivada segunda, derivamos y nos queda menos 2 solito.
porque la derivada de 8 es 0. Reemplazo acá el 4. Como no tengo x donde reemplazar, el resultado es menos 2. Por lo tanto, como esto nos dio negativo, sabemos que en el 4 hay un máximo. Ahí está. Vamos a ubicar ese punto en la recta, el 4, y vamos a elegir un valor anterior, que puede ser el 3 o el 0, es más fácil, y lo reemplazamos en la derivada primera. Y alguno después, el 5. Si reemplazo el 0 en la derivada primera, nos queda 8 positivo. Como ese número es positivo, significa que crece. Y reemplazo el 5, nos queda menos 2 por 5, menos 10, más 8, menos 2. Como el menos 2 es un número negativo, decrece. Por lo tanto, acá crece y acá decrece. ¿Sí? Como vemos, es una parábola y es negativa, así que está perfecto esto. Y cumple con que en el 4 tengo un máximo. Vamos a buscar el par ordenado del máximo. Reemplazamos el 4 en nuestra función original para el par ordenado. F de 4 es igual a menos 4 al cuadrado más 8 por 4 menos 15. 8 por 4, 32, menos 16, 16 positivo, menos 15, 1. O sea que ya sé que pasa por el 4, 1. Vamos a nuestro gráfico. Acá. Tenemos en el 4, 1 nuestro máximo. Lo voy a ubicar acá. Sabemos que corta el eje vertical en el menos 15, menos 12, menos 14, acá estaría el menos 15. Y ese punto se repite a la misma distancia del otro lado. Entonces, hoy estaríamos acá, en el bordecito. Unimos esos puntos. Si tuviésemos que hacer un gráfico perfecto, buscamos también las raíces, ¿sí? Igualando esto a 0 y encontramos las raíces. En este caso, yo sé que las raíces son 3 y 5, así que las voy a marcar. Unimos todos los puntos. Ahí. Y ahí. Bueno, ahí tenemos nuestra parábola. Es negativa, cumple con el máximo que estaba en el 4, 1, y lo único que nos falta anotar es el intervalo de crecimiento y decrecimiento, que es desde menos infinito hasta 4 crece, y desde el 4 al más infinito decrece. Ahí está el ejercicio B. Continuamos con el C. El ejercicio C dice, f de x es igual a 3x a la cuarta más 4x al cubo menos 12x al cuadrado más 7. Bueno, comenzamos derivando la función y luego la vamos a igualar a 0. Bajo el 4, 3 por 4, 12. Le restamos 1 al 4 y nos queda 3. Bajo el 3 lo multiplico por el 4 y nos queda 12. Al 3 le resto 1 y nos queda 2. Bajo el 2 lo multiplico por el 12, que nos queda 24. Y la x nos queda con un 1. Y la derivada de 7 es 0, así que no la escribimos. Vamos a igualar esto a 0. Ahí. Y ahora resolvemos. Tenemos una ecuación de grado 3. La x se repite en todos los términos, así que la puedo sacar como factor común. El 12 también son múltiplos, así que lo saco el 12 y nos queda x al cubo, le sacamos la x, nos quedó x al cuadrado, el 12 ya estaba fuera. El 12 ya está fuera, de la x al cuadrado sacamos x, nos queda x solo, y acá nos queda un 2. ¿Sí? 12 por menos 2 nos daría este menos 24 con la x. Acá tenemos un producto que es igual a 0. Significa que este término es igual a 0, el 12 pasaría dividiendo, así que ya directamente ponemos que x vale 0. O todo esto vale 0, que lo vamos a resolver con la fórmula resolvente. A vale 1, B vale 1 y C vale menos 2. Entonces nuestros resultados son menos B. B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A
Esto nos da 4 por 2, 8, más 1, 9, más 1, 9, raíz de 9, 3. Y abajo nos queda 2 por 1, 2. Sacamos las dos respuestas. Menos 1 más 3, nos queda 2 dividido 2, 1. Y menos 1 menos 3, menos 4 dividido 2, menos 2. Bueno, ahí encontramos 3 puntos críticos. Nosotros tenemos que saber si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Para eso vamos a calcular la derivada segunda. Entonces, bajo el 3 y lo multiplico por el 12, nos queda 36x al cuadrado. Bajo el 2 lo multiplico por el 12 y nos queda 24x. Y la derivada de menos 24x es menos 24. Ahí ya tenemos la derivada segunda. Vamos a reemplazar estos puntos para ver si nos da número positivo o negativo. F segunda de 0, F segunda de 1 y F segunda de menos 2. Bueno, si reemplazo el 0 nos queda menos 24. Como es un número negativo, entonces ya sé que hay un máximo en el 0. Vamos a ponerlo así. Máximo en 0, y dejamos ahí para después calcular el valor correspondiente. Vamos con el 1. Reemplazo el 1 y nos queda 36 por 1 al cuadrado, 36, más 24 por 1, que es 24, menos 24 nos da 36. Como este número es positivo, ya sé que hay un mínimo. Y lo vamos a escribir así. Mínimo en 1, y lo dejamos para después calcularlo. Y vamos con el menos 2. Reemplazo el menos 2 acá y nos queda 36 por 4, más 24 por menos 2, menos 24. 72. Nos dio un número positivo, por lo tanto sabemos que hay un mínimo en menos 2, y ahora vamos a calcular. Antes de seguir vamos a calcular esos pares ordenados que nos faltan para después poder hacer el dibujo correspondiente. Entonces, si reemplazo el 0 en nuestra función original, nos queda 7. Si reemplazo el 1, nos queda 3 más 4 menos 12 más 7 igual 2. Y si reemplazo el menos 2, nos queda 3 por menos 2 a la cuarta, nos da 16 positivo, más 4 por menos 2 al cubo es menos 8, menos 12 por menos 2 al cuadrado es 4, más 7, menos 25. Ahí está. Bueno, ya tenemos los pares ordenados, así no los tenemos que calcular después. Ya sabemos entonces dónde están nuestros máximos y nuestros mínimos. Vamos a dibujar una recta ubicando nuestros puntos críticos, que son el 0, el 1 y el menos 2. 0, 1 y menos 2. 0, 1 y menos 2. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4 intervalos. Vamos a elegir un valor anterior al menos 2, que es el menos 3. O puede ser cualquiera, ¿sí? Siempre elijo el más cerquita para que no nos quede un número gigante. Y lo reemplazamos en la derivada primera. Elegimos 1 entre el menos 2 y el 0. Vamos a elegir el menos 1. Entre el 0 y el 1 voy a elegir el 0,5. Y alguno más grande, elegimos del 1, elegimos el 2. Bueno, voy a reemplazar esos valores en la derivada primera, que es esta. Entonces nos queda 12 por menos 3 al cubo, más 12 por menos 3 al cuadrado, que da 9, menos 24 por menos 3. Nos da un número negativo, por lo tanto sé que decrece. Acá le ponemos que decrece. Reemplazo el menos 1 en la derivada primera. Nos queda 12 por menos 1 al cubo es menos 12. Menos 1 al cuadrado nos da 1, más 12. Y menos 24 por menos 1 más 24. Resultado final, 24, como es un número positivo, significa que crece, acá crece. Elijo el 0,5, lo reemplazamos en la derivada primera. 12 por 0,5 al cubo, más 12 por 0,5 al cuadrado, menos 24 por 0,5.
nos da menos 7,5. Es un número negativo, por lo tanto decrece. Ahí. Y elegimos el 2, que lo reemplazamos acá y nos queda 12 por 8 más 12 por 4 menos 24 por 2. 96, como es positivo, significa que crece. Ahí. Ya puedo escribir los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Entonces, vamos a escribir con verde. Del menos infinito al menos 2 decrece. Del menos 2 al 0 crece. Del 0 al 1 decrece. Y del 1 al más infinito crece. Con todos estos datos podemos ir a nuestro gráfico. Entonces, vamos a dibujarlo acá. Tenemos en el 0,7 un máximo. 0,7. Acá. En el 1,2 hay un mínimo. 1, 2, ahí. Y en el menos 2, menos 25, acá abajo, hay un mínimo. Entonces, sabemos que decrece, crece, decrece y crece. Vamos a unir esos puntos. Nosotros no tenemos los ceros de la función porque no los teníamos que calcular. Así que vamos a hacer el gráfico aproximado. Vamos a decrecer hasta el mínimo este. Toca. Voy a subir para tocar allá el otro máximo que tenemos. Ahí. Le damos la vuelta. Voy a tocar el mínimo y vuelvo a subir. Y ahí nos quedó nuestro gráfico hecho. Decrece, crece, decrece y crece tal cual nos quedaba acá. Ahí está nuestro ejercicio.